No parece que su don fuera innato. Más bien lo adquirió de repente. Hasta los 30 años era escéptico y no creía en milagros. Era un hombre pequeño, de ojos castaños intensos, pelo rojo erizado, bigote con puntas hacia arriba y pecas. Se llamaba George McWhirter Fotheringay y trabajaba en Gumshots. Le gustaba discutir y mientras defendía que los milagros eran imposibles en la barra del Long Dragon, Toddy Beamish lo contradecía con un repetido «eso lo dices tú», hasta colmar su paciencia. Estaban presentes, además de estos dos, un ciclista cubierto de polvo, el propietario Cox y la señorita Maybridge, la perfectamente respetable y algo corpulenta camarera del Dragón. La señorita Maybridge estaba de espaldas al señor Fotheringay, lavando vasos. Los demás lo observaban, más o menos entretenidos por la poca eficacia que estaba demostrando el método asertivo. Incitado por las tácticas de Torres Vedras del señor Beamish, el señor Fotheringay decidió hacer un esfuerzo retórico inusual. «Mire usted, señor Beamish», dijo el señor Fotheringay, «vamos a dejar claro lo que es un milagro. Es algo que va en contra del curso natural de las cosas, producido por el poder de la voluntad, algo que no podría ocurrir si no se deseara específicamente». «Eso lo dice usted», replicó el señor Beamish, rechazándolo. El señor Fotheringay acudió al ciclista, quien hasta ese momento había sido un oyente silencioso, y obtuvo su aprobación mediante una tos vacilante y una mirada dirigida al señor Beamish. El propietario prefirió no expresar su opinión, y el señor Fotheringay, volviendo hacia el señor Beamish, recibió la inesperada concesión de una aprobación condicionada a su propia definición de milagro. «Por ejemplo», dijo el señor Fotheringay muy animado, «eso sería un milagro. Esa lámpara, en el curso natural de las cosas, no podría arder así, al revés, ¿verdad, Beamish?» «Dices que no podría», dijo Beamish. «¿Y usted?», dijo Fotheringay. «¿No querrá decir...?» «No», dijo Beamish a regañadientes. «No, no podría». «Muy bien», dijo el señor Fotheringay. «Entonces, supongamos que alguien, por ejemplo yo, llega por aquí, se detiene, digamos, justo aquí, y le dice a esa lámpara, como podría hacer yo, concentrando toda mi voluntad: ponte al revés sin romperte y sigue ardiendo normalmente. Y, vaya, era suficiente para que cualquiera exclamara: lo imposible, lo increíble, era visible para todos. La lámpara colgaba invertida en el aire, ardiendo tranquilamente con la llama apuntando hacia abajo. Era tan sólida y palpable como siempre, la prosaica y común lámpara del bar Long Dragon. El señor Fotheringay se quedó de pie con el dedo índice extendido y las cejas fruncidas, como si esperara un estrépito catastrófico. El ciclista, que estaba sentado junto a la lámpara, se agachó y saltó por encima de la barra. Todos se sobresaltaron en mayor o menor medida. La señorita Maybridge se volvió y gritó. Durante casi 3 segundos la lámpara permaneció inmóvil. Un débil grito de angustia escapó del señor Fotheringay. «No puedo sostenerlo», dijo, «por más tiempo». Retrocedió tambaleándose, y la lámpara, que estaba invertida, de pronto brilló intensamente, golpeó la esquina de la barra, rebotó, cayó al suelo, se rompió y se apagó. Tuvo suerte de que la lámpara tuviera un soporte metálico, o de lo contrario todo el lugar habría estado en llamas. El señor Cox fue el primero en hablar, y su comentario sin rodeos fue que Fotheringay era un tonto. Fotheringay estaba tan asombrado por lo ocurrido que ni siquiera podía discutir una afirmación tan elemental. Estaba completamente sobrecogido por lo que había sucedido. La conversación que siguió no arrojó absolutamente ninguna luz sobre el asunto, al menos para Fotheringay. La opinión general no solo coincidía con la de Cox, sino que además lo hacía con gran vehemencia. Todos acusaron a Fotheringay de hacer una broma estúpida y lo señalaron como un necio que ponía en riesgo la comodidad y la seguridad de todos. Su mente era un torbellino de perplejidad, y él mismo tendía a estar de acuerdo con ellos, oponiendo solo una resistencia débil cuando le propusieron que se marchara. Volvió a casa acalorado y sofocado, con el cuello del abrigo arrugado, los ojos irritados y las orejas rojas. Observó con nerviosismo cada una de las 10 farolas al pasar junto a ellas. Solo cuando estuvo a solas en su pequeño dormitorio de Church Row, pudo enfrentarse seriamente a los recuerdos de lo sucedido y preguntarse: ¿qué demonios pasó? Se había quitado el abrigo y las botas, y estaba sentado en la cama con las manos en los bolsillos, repitiendo por 17ª vez el texto de su defensa. No quise que la condenada cosa se volcara. Entonces pensó que en el preciso momento en que pronunció las palabras de mando, había querido inadvertidamente lo que decía,
y que al ver la lámpara suspendida en el aire sintió que dependía de él mantenerla allí, aunque no supiera exactamente cómo debía hacerlo. No tenía una mente particularmente compleja, pues de lo contrario se habría quedado un buen rato atascado en ese quiso inadvertidamente, que abarca, como lo hace, los problemas más complejos de la acción voluntaria. Pero tal como era, la idea lo asaltó con una comprensible vaguedad. Y a partir de allí, siguiendo, debemos admitirlo, ningún camino lógico claro, llegó a la prueba del experimento. Señaló resueltamente su vela y concentró su mente, aunque sentía que estaba haciendo una tontería. «Levántate», dijo. Pero en un instante esa sensación vacilante desapareció. La vela se elevó, quedó suspendida en el aire por un momento vertiginoso, y mientras el señor Fotheringay jadeaba, cayó con estrépito sobre su tocador, dejándolo en la oscuridad, salvo por el resplandor agonizante de la mecha. Durante un tiempo, el señor Fotheringay permaneció sentado en la oscuridad completamente inmóvil. «Después de todo sí sucedió», dijo. «Y no sé cómo voy a explicarlo». Suspiró profundamente y empezó a buscar un fósforo en sus bolsillos. No pudo encontrar ninguno, así que se levantó y buscó a tientas en la mesa de tocador. «Desearía tener un fósforo», dijo. Registró su abrigo, pero tampoco encontró ninguno allí, y entonces pensó que los milagros eran posibles incluso con fósforos. Extendió una mano y la observó con el ceño fruncido en la oscuridad. «Que haya un fósforo en esta mano», dijo. Sintió que un objeto ligero caía sobre su palma y sus dedos se cerraron sobre un fósforo. Después de varios intentos fallidos de encenderla, descubrió que era un fósforo de seguridad. Lo arrojó y entonces se le ocurrió que tal vez podría desear que se encendiera. Así lo hizo, y lo vio ardiendo en medio de la alfombrilla de su tocador. Lo recogió apresuradamente y se apagó. Su percepción de las posibilidades se expandió, así que buscó la vela y la volvió a colocar en su candelero. «Aquí, enciéndete», dijo el señor Fotheringay, y enseguida la vela comenzó a arder. Entonces vio un pequeño agujero negro en la funda del tocador, de donde salía un hilo de humo. Durante un rato miró alternativamente de la mancha a la pequeña llama, y luego alzó la vista y se encontró con su propia imagen en el espejo. Con esa ayuda dialogó silenciosamente consigo mismo durante un tiempo. «¿Y qué opinas de los milagros ahora?», dijo finalmente el señor Fotheringay dirigiéndose a su reflejo. Las meditaciones posteriores del señor Fotheringay fueron intensas, aunque confusas. Hasta ese momento comprendía que en su caso todo se reducía a un simple acto de voluntad. La naturaleza de sus experiencias le quitaba las ganas de realizar más experimentos, al menos hasta reconsiderarlas con detenimiento. Sin embargo, levantó una hoja de papel, convirtió un vaso de agua primero en rosa y luego en verde, creó un caracol que hizo desaparecer milagrosamente y consiguió para sí mismo un nuevo cepillo de dientes, también de forma milagrosa. Entrada la madrugada, concluyó que su fuerza de voluntad debía ser de una calidad particularmente extraña y poderosa, algo que ya había sospechado, aunque nunca con certeza. El susto y la perplejidad de su primer descubrimiento estaban ahora atenuados por el orgullo que sentía al comprobar su singularidad y por vagas sugerencias de posibles ventajas. Se dio cuenta de que el reloj de la iglesia marcaba la 1, y como no pensó que sus tareas diarias en casa de Gomshott pudieran ser milagrosamente omitidas, reanudó el proceso de desvestirse para poder acostarse sin más demora. Mientras luchaba por sacarse la camisa por la cabeza, se le ocurrió una idea brillante. «Que esté en la cama», dijo, y así se encontró. «Desvestido», especificó, y al notar que las sábanas estaban frías, añadió apresuradamente. «¿Y con mi pijama?» «No, con un buen pijama de lana suave». «Ah», exclamó con inmenso placer. «Y ahora que esté cómodamente dormido», despertó a su hora habitual y se mantuvo pensativo durante todo el desayuno, preguntándose si la experiencia de la noche anterior no habría sido un sueño particularmente vívido. Finalmente volvió a considerar la idea de realizar experimentos cautelosos. Por ejemplo, tenía 3 huevos para el desayuno. 2 se los había dado su casera, buenos pero comprados en la tienda, y el otro era un delicioso huevo fresco de ganso, puesto, cocido y servido por su extraordinaria voluntad. Salió apresuradamente hacia la tienda de Gomshott en un estado de profunda pero cuidadosamente disimulada excitación y solo recordó la cáscara del tercer huevo cuando su casera se lo mencionó esa noche. Durante todo el día no pudo trabajar debido a ese sorprendente y nuevo autoconocimiento, pero esto no le causó inconveniente alguno, ya que lo compensó milagrosamente en los últimos 10 minutos.
Con el paso del día, pasó de la sorpresa a la euforia, aunque recordaba con disgusto su despido del Long Dragon y las bromas de sus compañeros. Sabía que debía ser prudente con su don, pero lo veía prometedor y pensaba usarlo para enriquecerse discretamente. Hizo aparecer unos gemelos de diamantes, pero los hizo desaparecer al ver acercarse al joven Gomshot para evitar sospechas. Creía que dominar el don no sería más difícil que aprender a andar en bicicleta. Esa idea, junto con saber que ya no era bienvenido en el Long Dragon, lo llevó a salir después de cenar a practicar milagros en privado junto a la fábrica de gas. Quizás había cierta falta de originalidad en sus intentos, porque aparte de su fuerza de voluntad, el señor Fotheringay no era un hombre particularmente extraordinario. Pensó en el milagro de la vara de Moisés, pero la noche era oscura y poco propicia para controlar grandes serpientes milagrosas. Luego, recordó la historia de Tannhäuser, que había leído en la contraportada del programa de la Filarmónica. Eso le pareció especialmente atractivo e inofensivo. Clavó su bastón, un excelente Punapenangloyer, en el césped que bordeaba la acera y ordenó a la seca madera florecer. El aire se llenó inmediatamente del aroma de rosas y, ayudándose de un fósforo, verificó por sí mismo que el hermoso milagro se había cumplido. Su satisfacción se vio interrumpida por el sonido de unos pasos que se aproximaban. Temeroso de que sus poderes fueran descubiertos prematuramente, se dirigió con rapidez al bastón floreciente. «Vuelve». Lo que quería decir, «vuelve a ser como antes». Pero por supuesto estaba confundido. El bastón retrocedió a considerable velocidad e, inmediatamente, se escuchó un grito de enojo y una palabrota de la persona que se aproximaba. «¿A quién le lanzas zarzas, tonto?», gritó una voz. Eso me dio en la espinilla. «Lo siento mucho, viejo amigo», dijo el señor Fotheringay, y entonces, al darse cuenta de lo incómoda que resultaba la explicación, se llevó nervioso el bigote. Vio que Winch, uno de los 3 alguaciles de Immering, se acercaba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el agente. «Ah, eres tú, ¿verdad? El señor que rompió la lámpara en el Long Dragon». «No quiero decir nada con eso», dijo el señor Fotheringay. «Absolutamente nada». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». «Oh, qué fastidio», dijo el señor Fotheringay. «Qué molestia, de verdad. ¿Sabes que ese bastón dolió? ¿Por qué lo hiciste, eh?». Por el momento el señor Fotheringay no podía recordar por qué lo había hecho. Su silencio pareció irritar al señor Winch. «Esta vez has agredido a un agente de policía, joven. Eso es lo que has hecho». «Mire, señor Winch», dijo el señor Fotheringay, molesto y confundido. «Lo siento mucho. Lo que ocurre es que...». «¿Y bien?». No se le ocurrió nada mejor que decir la verdad. Estaba haciendo un milagro. Intentó decirlo con indiferencia, pero por más que lo intentó, no lo consiguió. Trabajando un... «Oye, no digas tonterías. ¿Trabajando un milagro de verdad?». «¿Milagro? Vaya, eso sí que es gracioso. Si eres el tipo que no cree en los milagros. La verdad, esto es solo otro de tus tontos trucos de ilusionismo. Eso es lo que es. Ahora te lo digo». Pero el señor Fotheringay nunca llegó a escuchar lo que el señor Winch iba a decirle. De pronto se dio cuenta de que se había delatado, de que había arrojado su valioso secreto a los 4 vientos. Una violenta oleada de irritación lo impulsó a actuar. Se volvió hacia el agente rápido y furioso. «Mire», dijo, «ya he tenido suficiente de esto, de verdad. Le voy a mostrar un truco de magia, eso haré. Váyase al infierno, váyase, ahora». Estaba solo. El señor Fotheringay no realizó más milagros esa noche, ni se preocupó por averiguar qué había sucedido con su bastón floreciente. Regresó al pueblo asustado y en completo silencio y fue directamente a su habitación. «Señor», dijo, «es un don poderoso, un don sumamente poderoso. Ni siquiera tenía la intención de llegar tan lejos. En realidad no. Me pregunto cómo será el infierno». Se sentó en la cama para quitarse las botas. Animado por un pensamiento feliz, envió a la gente a San Francisco y, sin seguir interfiriendo con la causalidad normal, se acostó tranquilamente. Esa noche soñó con la ira de Winch. Al día siguiente, el señor Fotheringay se enteró de 2 noticias interesantes. Alguien había plantado una hermosa rosa trepadora junto a la residencia del señor Gomshot padre en la carretera de Lullaborough, y el río, hasta el molino de Rowling, sería dragado en busca del agente Winch. El señor Fotheringay estuvo abstraído y pensativo durante todo el día, y no realizó ningún milagro.
salvo algunas provisiones para Winch y el milagro de completar su trabajo diario con puntual perfección, a pesar del enjambre de pensamientos que zumbaban en su mente. Varias personas notaron su inusual distracción y humildad, y lo tomaron como motivo de burla. La mayor parte del tiempo, pensaba en Winch. El domingo por la noche fue a la capilla y, curiosamente, el señor Maydick, quien sentía cierto interés por los temas ocultos, predicó sobre cosas que no son lícitas. El señor Fotheringay no solía asistir regularmente a la capilla, pero el sistema de escepticismo tajante al que ya me he referido se encontraba ahora muy sacudido. El tono del sermón arrojó una luz completamente nueva sobre sus singulares dones, y de repente decidió consultar al señor Maydick inmediatamente después del servicio. Tan pronto como tomó esta decisión, se preguntó por qué no lo había hecho antes. El señor Maydick, un hombre delgado y excitable, con muñecas y cuello notablemente largos, se sintió complacido ante la petición de una conversación privada por parte de un joven cuya indiferencia hacia los asuntos religiosos era tema de comentario general en el pueblo. Tras algunas demoras necesarias, condujo a su visitante al estudio de la casa parroquial, que se encontraba junto a la capilla. Lo acomodó en un asiento y, permaneciendo de pie frente a un alegre fuego, sus piernas proyectaban un arco dorado de sombra sobre la pared opuesta. Pidió al señor Fotheringay que expusiera el motivo de su visita. Al principio, el señor Fotheringay se sintió un poco cohibido y le resultó algo difícil abordar el tema. «Me temo que difícilmente podrá creerme, señor Maydick», dijo, y continuó en ese tono durante un tiempo. Finalmente formuló una pregunta y pidió al señor Maydick su opinión sobre los milagros. El señor Maydick aún estaba diciendo «bien», con un tono sumamente judicial, cuando el señor Fotheringay lo interrumpió de nuevo. «¿No cree usted, supongo, que una persona común, como yo, por ejemplo, podría tener algún tipo de poder interno que le permitiera hacer cosas con solo su voluntad?» «Es posible», dijo el señor Maydick. «Algo así quizás sea posible. Si me permite tomar esto de aquí, creo que podría mostrarle algo mediante una especie de experimento», dijo el señor Fotheringay. «Ahora, por ejemplo, observe ese bote de tabaco sobre la mesa. Lo que quiero saber es si lo que voy a hacer con él es un milagro o no. Solo un momento, señor Maydick, por favor». Frunció el ceño, señaló el frasco de tabaco y dijo: «Conviértete en un cuenco de violetas». El bote de tabaco obedeció la orden. El señor Maydick se sobresaltó violentamente ante el cambio y miró alternativamente al taumaturgo y al cuenco de flores. No dijo nada. Al cabo de un momento se atrevió a inclinarse sobre la mesa y oler las violetas. Estaban recién cortadas y eran de excelente calidad. Luego volvió a mirar al señor Fotheringay. «¿Cómo hizo eso?», preguntó. El señor Fotheringay se tiró del bigote. «Exactamente eso le dije, y ahí lo tiene. ¿Es eso un milagro, magia negra, o qué es? ¿Y qué cree usted que me pasa? Eso es lo que quiero saber. Es un acontecimiento realmente extraordinario. Y hace exactamente una semana yo no sabía que podía hacer cosas así, tanto como usted lo desconocía. Sucedió de repente. Supongo que es algo extraño relacionado con mi voluntad, y eso es todo lo que alcanzo a comprender». «¿Eso es todo? ¿Podría hacer otras cosas además de eso?». «Sí, señor», dijo el señor Fotheringay. «Cualquier cosa». Pensó por un momento y de pronto recordó un espectáculo de ilusionismo que había presenciado. «Aquí», señaló. «Transfórmate en un cuenco de peces. No, mejor aún. Transfórmate en una pecera de cristal llena de agua, con peces dorados nadando dentro. Eso es mejor. ¿Lo ve, señor Maydick? Es asombroso, es increíble. Usted es o bien una persona verdaderamente extraordinaria. Pero podría convertirlo en cualquier cosa», dijo el señor Fotheringay. «En lo que sea. Mire, sé una paloma, ¿quieres?». En otro momento una paloma azul revoloteaba por la habitación y hacía que el señor Maydick se agachara cada vez que se le acercaba. «Quédate ahí, ¿quieres?», dijo el señor Fotheringay, y la paloma quedó suspendida, inmóvil en el aire. «Podría volverla a convertir en un cuenco de flores», añadió, y después de posar la paloma sobre la mesa, realizó ese milagro. «Supongo que pronto querrá su pipa», comentó, y devolvió el tarro de tabaco. El señor Maydick había seguido todos estos últimos cambios en un silencio lleno de asombro. Miró al señor Fotheringay y con sumo cuidado tomó el bote de tabaco, lo examinó y lo volvió a dejar sobre la mesa. «Vaya», fue la única expresión de sus sentimientos. «Ahora, después de esto, me resulta más fácil explicar a qué he venido», dijo el señor Fotheringay.
y prosiguió con una narración larga y enredada de sus extrañas experiencias, comenzando con el asunto de la lámpara en el Long Dragon y complicándola con constantes referencias a Winch. A medida que avanzaba, el fugaz orgullo que la consternación del señor Maydick le había producido se desvaneció y volvió a ser el señor Fotheringay común de todos los días. El señor Maydick escuchaba atentamente, el tarro de tabaco en la mano, y su actitud también fue cambiando a medida que continuaba el relato. Al poco tiempo, justo cuando el señor Fotheringay contaba el milagro del tercer huevo, el ministro lo interrumpió con una mano extendida y temblorosa. «Es posible», dijo. «Es creíble. Es asombroso, por supuesto, pero resuelve una serie de dificultades sorprendentes. El poder de hacer milagros es un don, una cualidad peculiar, como el talento o la clarividencia. Hasta ahora ha sido muy raro y solo ha estado en manos de personas excepcionales. Pero en este caso, siempre me han intrigado los milagros de Mahoma, los milagros de los yogis y los milagros de Madame Blavatsky. Pero por supuesto, sí, es simplemente un don. Confirma de manera tan hermosa los argumentos de aquel gran pensador». La voz del señor Maydick bajó de tono. «Su excelencia el duque de Argyll. Aquí llegamos a una ley más profunda, aún más allá que las leyes ordinarias de la naturaleza». «Sí, sí. Continúe. El señor Fotheringay procedió a narrar su desventura con Winch, y el señor Maydick, ya sin sentirse intimidado ni asustado, comenzó a mover los miembros con brusquedad e intercalar exclamaciones de asombro. «Esto es lo que más me ha preocupado», continuó el señor Fotheringay. «Es en lo que más urgentemente necesito consejo. Por supuesto, ahora está en San Francisco, donde sea que quede San Francisco, pero resultará incómodo para ambos, como puede ver, señor Maydick. No creo que él comprenda lo que ha pasado, y supongo que está tremendamente asustado y exasperado tratando de encontrarme. Me imagino que sigue intentando regresar, y yo lo envío de regreso por un milagro, cada pocas horas cuando me acuerdo. Y por supuesto, eso es algo que él no podrá entender, lo cual debe resultarle muy molesto. Además, si tiene que comprar un boleto cada vez, le costará mucho dinero. Hice lo mejor que pude por él, pero naturalmente le resultará difícil ponerse en mi lugar. Después pensé que tal vez su ropa se había quemado, ya sabe. Si el Hades es como dicen, antes de que yo lo trasladara. En ese caso, supongo que lo habrían encerrado en San Francisco. Por supuesto, apenas se me ocurrió. Le concedí un traje nuevo con la voluntad. Pero como puede ver, ya estoy en un lío tremendamente complicado. El señor Maydick se puso serio. Veo que está en un problema. Sí, es una situación difícil. ¿Cómo terminará esto? Su comentario quedó vago e inconcluso. Sin embargo, dejemos a Winch de lado por un momento y analicemos la cuestión más importante. No creo que esto tenga relación con la magia negra ni nada por el estilo. No veo ningún indicio de criminalidad aquí, señor Fotheringay. Ninguno en absoluto, a menos que esté ocultando hechos importantes. No, se trata de milagros, puros milagros. Milagros, si se me permite decirlo, de la más alta categoría. Comenzó a caminar sobre la alfombra frente a la chimenea y a gesticular, mientras el señor Fotheringay se sentaba con el brazo apoyado sobre la mesa y la cabeza recostada en el brazo, luciendo preocupado. «No veo cómo voy a solucionar lo de Winch», dijo. «Un don para hacer milagros, y al parecer un don muy poderoso», dijo el señor Maydick. «Ya encontraremos la manera de resolver lo de Winch, no se preocupe. Mi estimado señor, usted es una persona sumamente importante. Una persona con posibilidades asombrosas, como prueba, por ejemplo. Y de otras formas, las cosas que podría hacer... Sí, he pensado en un par de cosas», dijo el señor Fotheringay. «Pero algunas no salieron del todo bien. ¿Vio ese pez al principio? Era el tipo de pecera incorrecta y también el pez equivocado. Por eso pensé en consultarlo con alguien». «Un curso apropiado», dijo el señor Maydick. «Un curso muy apropiado. En todos los aspectos, el curso adecuado». Se detuvo y miró al señor Fotheringay. «Es prácticamente un don ilimitado. Probemos sus poderes, por ejemplo. Si realmente lo son, si realmente son todo lo que parecen ser». Así, en la noche del 10 de noviembre de 1896, en la casa detrás de la capilla congregacional, el señor Fotheringay empezó a hacer milagros con la ayuda del señor Maydick. Puede parecer increíble, incluso como si el lector hubiera muerto hace un año, pero eso se aclarará más adelante. Por ahora, los milagros eran pequeños y tímidos, simples cambios en tazas y muebles que sorprendían a su compañero. Aunque Fotheringay quería resolver de inmediato el asunto de Winch, Maydick lo detuvo.
Tras varios milagros domésticos, su confianza y ambición crecieron. Su primer intento más grande surgió cuando, al ver la mala comida que había preparado la señora Minchin, pensó que tenía una oportunidad para hacer algo mejor. «¿No cree usted, señor Maydick?», dijo. «Si no es una indiscreción, yo... mi estimado señor Fotheringay». Por supuesto no lo había pensado. El señor Fotheringay agitó la mano. «¿Qué vamos a pedir?», dijo con un ánimo amplio e inclusivo, y siguiendo la indicación del señor Maydick, revisó cuidadosamente la cena. «Por mi parte», añadió observando la elección del señor Maydick, «siempre me ha gustado especialmente una jarra de cerveza negra y un buen Welsh Rarebit, así que pediré eso. No soy muy aficionado al Borgoña». De inmediato, la cerveza negra y el Welsh Rarebit aparecieron a su mandato. Permanecieron mucho tiempo sentados durante la cena, conversando como iguales, algo que el señor Fotheringay pronto notó con una mezcla de sorpresa y satisfacción sobre todos los milagros que pronto realizarían. «Y a propósito, señor Maydick», dijo el señor Fotheringay, «quizá pueda ayudarle en el ámbito doméstico». «No lo comprendo del todo», dijo el señor Maydick mientras servía una copa de milagroso Borgoña añejo. El señor Fotheringay se sirvió de la nada un segundo Welsh Rarebit y tomó un bocado. «Estaba pensando», dijo, «que podría, mastica, hacer, mastica, un milagro con la señora Minchin, mastica, convertirla en una mejor mujer». El señor Maydick dejó el vaso y pareció dudar. Ella se opone firmemente a cualquier interferencia, ya sabe, señor Fotheringay. Y en realidad ya son más de las 11 y probablemente esté en la cama, dormida. ¿Cree usted en general? El señor Fotheringay reflexionó sobre estas objeciones. «No veo por qué no podría hacerse mientras duerme». Durante un tiempo el señor Maydick se resistió a la idea, pero finalmente cedió. El señor Fotheringay dio sus órdenes y, algo menos tranquilos quizás, ambos caballeros continuaron con su comida. El señor Maydick hablaba extensamente sobre los cambios que podría esperar al día siguiente en su ama de llaves, con un optimismo que incluso a la percepción embotada del señor Fotheringay le pareció algo forzado y precipitado, cuando una serie de ruidos confusos comenzó a escucharse desde el piso de arriba. Intercambiaron miradas interrogativas y el señor Maydick salió apresuradamente de la habitación. El señor Fotheringay lo oyó llamar a su ama de llaves, y luego escuchó sus pasos ascendiendo suavemente hacia ella. En aproximadamente un minuto, el ministro regresó con paso ligero y el rostro radiante. «Maravilloso», dijo, «y conmovedor, realmente conmovedor». Empezó a pasearse por la alfombra frente a la chimenea. Un arrepentimiento profundísimo se dejó oír a través de la rendija de la puerta. Pobre mujer. Un cambio verdaderamente asombroso. Se había levantado. Debió de levantarse de inmediato. Se había despertado de su sueño para romper una botella privada de brandy que guardaba en su baúl, y además confesarlo. Pero esto nos abre, una perspectiva de posibilidades asombrosa. Si podemos lograr este cambio milagroso en ella, la cosa parece no tener límites, dijo el señor Fotheringay. Y respecto al señor Winch, totalmente ilimitadas. Y desde la alfombra frente a la chimenea, el señor Maydick, dejando de lado la dificultad con Winch, expuso una serie de propuestas maravillosas que iba ideando sobre la marcha. Ahora bien, ¿cuáles eran esas propuestas no es esencial para esta historia? Basta decir que fueron concebidas con un espíritu de infinita benevolencia, esa clase de benevolencia que solía llamarse postprandial. También basta señalar que el problema de Winch seguía sin resolverse. Tampoco es necesario describir hasta qué punto se llevó a cabo esa serie. Hubo cambios asombrosos. De madrugada, el señor Maydick y el señor Fotheringay cruzaban la fría plaza del mercado bajo la luna inmóvil en una especie de éxtasis taumatúrgico. El señor Maydick, todo gestos y ademanes, y el señor Fotheringay, bajo y erizado, ya sin avergonzarse de su grandeza. Habían reformado a todos los bebedores de la división parlamentaria, convertido toda la cerveza y el alcohol en agua. El señor Maydick había prevalecido sobre el señor Fotheringay en este punto. Además, habían mejorado enormemente la comunicación ferroviaria local, drenado el pantano de Flinders, enriquecido la tierra de One Tree Hill y curado la verruga del vicario. Y estaban a punto de ver qué se podía hacer con el muelle dañado de South Bridge. «El lugar», jadeó el señor Maydick, «no será el mismo mañana. Qué sorprendidos y agradecidos estarán todos». Y justo en ese momento, el reloj de la iglesia dio las 3.
Oiga, dijo el señor Fotheringay, ya son las 3 en punto. Debo irme. Tengo que estar en el trabajo a las 8. Y además, la señora Wims... Apenas estamos comenzando, dijo el señor Maydig, embriagado por la dulzura del poder ilimitado. Apenas estamos comenzando. Piensa en todo el bien que estamos haciendo. Cuando la gente despierte... Pero, dijo el señor Fotheringay. El señor Maydig lo tomó del brazo de repente. Sus ojos estaban brillantes y muy abiertos. Mi querido amigo, dijo, no hay prisa. Mira, señaló la luna en el cenit. Josué. ¿Joshua? Preguntó el señor Fotheringay. Josué, dijo el señor Maydig. ¿Por qué no? Deténla. El señor Fotheringay contempló la luna. Eso es un poco exagerado, dijo tras una pausa. ¿Por qué no? Dijo el señor Maydig. Por supuesto que no se detiene. Detienes la rotación de la Tierra, ya sabes. El tiempo se detiene. No es como si estuviéramos causando algún daño. Dijo el señor Fotheringay. Bueno, suspiró. Lo intentaré. Aquí. Se abotonó la chaqueta y se dirigió al globo habitable, mostrando toda la confianza que pudo aparentar. Deja de girar, ¿quieres? Dijo el señor Fotheringay. Inmediatamente se encontró volando cabeza abajo por el aire a decenas de millas por minuto. A pesar de los innumerables círculos que describía por segundo, pensó, porque el pensamiento es algo maravilloso. A veces tan lento como la brea, a veces tan instantáneo como la luz. En un segundo pensó y deseó, déjame bajar sano y salvo. Pase lo que pase, déjame bajar sano y salvo. Él lo ordenó justo a tiempo, pues su ropa, calentada por su rápido vuelo por el aire, ya comenzaba a quemarse. Descendió con un fuerte golpe, aunque sin sufrir daño alguno, sobre lo que parecía ser un montículo de tierra recién removida. Una gran masa de metal y mampostería, extraordinariamente similar a la torre del reloj situada en el centro de la plaza del mercado, cayó cerca de él, rebotó sobre su cuerpo y se desintegró en piedras, ladrillos y restos de mampostería, como si fuera una bomba explotando. Una vaca, arrojada por los aires, chocó contra uno de los bloques más grandes y se rompió como un huevo. Se produjo un estruendo que hizo que todos los ruidos más violentos de su vida anterior parecieran tan solo el sonido del polvo al caer, seguido de una serie de golpes menores que iban disminuyendo. Un viento enorme rugió por toda la tierra y el cielo, hasta el punto de que apenas podía levantar la cabeza para mirar. Por un momento estuvo demasiado sin aliento y asombrado para poder ver dónde estaba o qué había sucedido. Su primer reflejo fue tocarse la cabeza y asegurarse de que el cabello que caía sobre su rostro seguía siendo suyo. «Dios mío», jadeó el señor Fotheringay, apenas capaz de hablar por el vendaval. «Me he salvado por poco. ¿Qué ha pasado? Tormentas y truenos. Y hace apenas un minuto era una noche tranquila. Es Maydig quien me ha metido en esto. ¡Qué viento! Si sigo actuando así, seguro que tendré un accidente terrible. ¿Dónde está Maydig? ¡Qué lío tan tremendo hay en todo!». Miró a su alrededor en la medida en que su chaqueta ondeante se lo permitía. El aspecto de las cosas era realmente sumamente extraño. «El cielo está bien, en todo caso», dijo el señor Fotheringay, «y eso es casi lo único que está bien. Aún así, parece que se avecina un vendaval terrible. Pero ahí está la luna, arriba, exactamente igual que hace un momento, brillante como en pleno día. Sin embargo, en cuanto al resto, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está algo? ¿Y qué fue lo que provocó este viento? Yo no pedí ningún viento». El señor Fotheringay luchó en vano por ponerse de pie y tras un intento fallido permaneció a 4 patas, sosteniéndose como podía. Contempló el mundo iluminado por la luna a sotavento, con las colas de su chaqueta ondeando sobre su cabeza. «Algo anda gravemente mal», dijo el señor Fotheringay. «¿Y qué es? ¿Quién lo sabe?». A lo lejos y por todas partes no se distinguía nada en el resplandor blanco, a través de la neblina de polvo arrastrada por un vendaval aullante, salvo masas de tierra removida y pilas de ruinas informes. Ningún árbol, ninguna casa, ninguna forma familiar. Solo un desierto caótico que finalmente se desvanecía en la oscuridad bajo columnas y franjas giratorias, los relámpagos y los truenos de una tormenta que se levantaba rápidamente. Cerca de él, en el resplandor lívido, había algo que quizás alguna vez fue un olmo, una masa destrozada de astillas, hecha añicos desde las ramas hasta la base, y más allá, una maraña retorcida de vigas de hierro, demasiado evidentemente el viaducto, se alzaba sobre el conjunto caótico. «Verás»,
cuando el señor Fotheringay detuvo la rotación del sólido globo, no hizo ninguna estipulación respecto a los insignificantes objetos móviles sobre su superficie. La Tierra gira tan rápidamente que en el Ecuador la superficie se desplaza a algo más de 1000 millas por hora y en estas latitudes a más de la mitad de esa velocidad. Así que el pueblo, el señor Maydig, el señor Fotheringay y todo habían sido lanzados violentamente hacia adelante a unas 9 millas por segundo, es decir, mucho más violentamente de lo que habrían sido disparados por un cañón. Cada ser humano, cada criatura viviente, cada casa y cada árbol, todo el mundo tal como lo conocemos, había sido así lanzado, destrozado y completamente destruido. Eso fue todo. Estas cosas, por supuesto, el señor Fotheringay no las comprendía del todo. Sin embargo, advirtió que su milagro había fracasado, lo que le provocó un profundo desencanto hacia los milagros. Ahora se encontraba en la oscuridad, pues las nubes se habían reunido y habían borrado su momentánea visión de la luna, y el aire estaba lleno de ráfagas de granizo intermitentes y agitadas. Un gran rugido de viento y agua inundaba la tierra y el cielo, y mirando a contraviento a través del polvo y el aguanieve cubriéndose con la mano, vio, a la luz de los relámpagos, una enorme muralla de agua que se acercaba hacia él. «Maydig», gritó la débil voz del señor Fotheringay en medio del estruendo elemental. «Aquí, Maydig, detente», gritó el señor Fotheringay al agua que se acercaba. «Oh, por el amor de Dios, detente». «Solo un momento», dijo el señor Fotheringay a los relámpagos y truenos. «Deténganse un instante mientras recojo mis pensamientos». «¿Y ahora qué debo hacer?», dijo. «¿Qué debo hacer, señor? Ojalá Maydig estuviera cerca». «Lo sé», dijo el señor Fotheringay. «Y por el amor de Dios, hagámoslo bien esta vez». Se mantuvo en 4 patas, apoyándose contra el viento, decidido a que todo saliera bien. «Ah», dijo, «que nada de lo que vaya a ordenar suceda hasta que yo diga ahora». «Señor, ojalá hubiera pensado en eso antes». Alzó su pequeña voz contra el vendaval, gritando cada vez más fuerte en el vano intento de oírse a sí mismo. «Bien, allá voy. Recuerda lo que acabo de decir. En primer lugar, cuando termine de decir todo lo que tengo que decir, quiero perder mi poder milagroso, que mi voluntad sea como la de cualquier otra persona y que todos estos peligrosos milagros se detengan. No me gustan. Preferiría no hacerlos. De verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que todo regrese al momento justo antes de que comenzaran los milagros. Que todo esté exactamente como estaba antes de que apareciera esa dichosa lámpara. Es un gran trabajo, pero será el último, ¿lo entiendes? No más milagros. Todo como estaba antes. Yo de regreso en el Long Dragon, justo antes de beber mi media pinta. Eso es. Sí. Hundió los dedos en la tierra, cerró los ojos y dijo: «Apaga». Todo permaneció perfectamente quieto. Se dio cuenta de que estaba de pie. «Eso dices», respondió una voz. Abrió los ojos. Estaba en el bar del Long Dragon discutiendo sobre milagros con Toddy Beamish. Tenía una vaga sensación de que algo importante había sido olvidado, pero esa impresión se desvaneció al instante. Verás, salvo por la pérdida de sus poderes milagrosos, todo estaba exactamente como antes. Por lo tanto, su mente y su memoria eran ahora exactamente como al comienzo de esta historia. Así que no sabía absolutamente nada de todo lo que aquí se narra, y hasta el día de hoy sigue sin saberlo. Y entre otras cosas, por supuesto, todavía no cree en los milagros. Le aseguro que los milagros, en sentido estricto, no pueden ocurrir bajo ninguna circunstancia, dijo. Crea usted lo que quiera, y estoy dispuesto a demostrarlo hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que tú crees, dijo Toddy Beamish. Demuéstralo si puedes. Mire, señor Beamish, dijo el señor Fotheringay, entendamos claramente que es un milagro. Es algo que va en contra del curso de la naturaleza realizado por el poder de la voluntad.